para el Cambio continúa en este día de regocijo, vamos a decir, de asueto en la República Dominicana por conmemorarse el Día de las Mercedes. En este momento estamos en compañía del licenciado Amadeo Peralta. Es un abogado que ha estado en estos días, los hemos escuchado en otros medios de comunicación. Él tiene varios años ligado a un conflicto en su patria chica, en Puerto Plata, un conflicto que hay allí en la playa, Punta Rusia, ¿no? Sí. Entonces, Amadeo, nos gustaría, tú tuviste un tiempo por acá y estuvimos tratando el tema. Parece que los conflictos se han recrudecido y entonces hemos escuchado nuevamente tus preocupaciones porque todavía esos conflictos no tienen solución. Hay ansiedad en Punta Rusia. Haznos una síntesis otra vez para ver qué es lo que está pasando allá. Sí, feliz día para toda la provincia. Y básicamente como abogado yo he llevado la voz cantante de unas denuncias sobre fraudes inmobiliarios que están operando en Punta Rusia. Y el tema de los fraudes inmobiliarios se ha convertido, se puede decir, en una mini pandemia. Eso sucede mucho en la provincia de Santo Domingo, donde aquí cualquiera te roba una propiedad, te falsifican la documentación de tu casa, aparece otra persona que es el dueño, y todo eso se debe... Pero en la provincia de Santo Domingo a mí me han dicho hasta personas con funciones públicas han robado tierra. Sí, sí. Sí, totalmente. Hay como dicen ladrones conocidos. Y entonces, en Punta Rusia, una banda que opera en el registro de títulos, eso inició en el registro de títulos del Distrito Nacional, que era el registro de títulos que había prácticamente en la capital entera. Ahí un empleado se dio cuenta de que había un terreno que no se movía. Cuando se dice que no se movía es que el título permanece intacto siempre a nombre de su dueño y no le hacen ninguna transferencia, ninguna hipoteca, ninguna solicitud de nada. Entonces, a veces aprovecho la ocasión para decirle al país, si usted tiene su título de propiedad, nunca sobra, nunca está de más que usted haga una consulta en el registro de títulos y pida, aunque sea para que usted esté tranquilo, una certificación de cargas y gravámenes. No vaya a ser cosa que un dueño aparezca con su propiedad. Entonces, el caso de Punta Rusia es que estos bandidos... Pero la inseguridad jurídica es tan grande así en la República Dominicana. Aquí no hay seguridad jurídica de ninguna índole. Aquí es como si uno diría, aquí todo el mundo está robando. Como dice Raymond Pozo, que aquí nomás hablan la verdad los que venden limones, porque le dicen a la gente que son agrios. Exactamente. Pero eso que tú estás diciendo es muy grande. No, pero los ejemplos están ahí. Aparte de que yo te voy a hablar del caso de Punta Rusia, que es un caso ya comprobado, ahora mismo el senador Antonio Marte de la provincia de Santiago Rodríguez ha salido al ruedo a denunciar a otra banda que pretende robarle unos terrenos a su familia. Pero que él declaró de que en los 4 años ha aumentado más de 200 millones su patrimonio. Bueno, pero eso es otra cosa, que haya aumentado su patrimonio. Recuérdate que Antonio Marte es un empresario del transporte, tiene otras empresas, pero ya con el tema del fraude y del robo de la tierra de su familia, él salió a denunciar a un exdiputado inclusive, que de la noche a la mañana se apareció con el título
de esos terrenos donde se crió él, donde se crió su papá y que era de su abuelo. Pero el propio ex senador de La Romana, se me olvidó el nombre en este momento, había denunciado las operaciones de una mafia ahí en Baní. Ustedes tienen el caso que depositó la propia Dirección de Persecución del Ministerio Público, donde el caso donde se involucra a Donald Guerrero, donde parte de las operaciones de una mafia inmobiliaria era buscar terreno de eso y hacerlo pasar como que eran ya declarados de utilidad pública, y ahí habían unas falsificaciones de documentos y ahí se estaba robando en grande. Y por eso usted ve cómo aperturaron ese expediente que aún subsiste en los tribunales. Entonces, hay muchísimos casos pequeños. Y otro ejemplo que le doy antes de entrar a Punta Rusia es, yo trabajé en la oficina del abogado del Estado, tanto en el Distrito Nacional como en Santiago, y yo sé todo lo que se mueve ahí. Aquí el desorden es tan grande que un falsificador de títulos se aparecía con un título de propiedad de tu casa y solicitaba fuerza pública para desalojarte, y cuando a ti te llamaban al abogado del Estado, tú quedabas sorprendido. Entonces, fui yo quien comenzó a implementar ahí el que tenían que la oficina del abogado del Estado tenía que solicitar una certificación de carga y gravámenes de esos títulos que se solicitaba fuerza pública para saber la realidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso dio resultado? Porque yo sabía de investigaciones. Entonces resulta que había gente solicitando fuerza pública con un título que tenía 26 años cancelado, pero que el abogado del Estado no lo sabía, y el ladrón sí lo sabía, pero no lo decía. Entonces fácilmente ponía a la oficina del abogado del Estado a incurrir en un fraude procesal, en un error, y a otorgar una fuerza pública contra una persona que por alguna razón tenía algún derecho precario, pero que ese título no servía porque estaba cancelado. Otras situaciones que yo llegué a verificar es de personas que te venden una propiedad, solicitan un duplicado por pérdida del título, entonces te venden la propiedad y te la venden con el duplicado por pérdida, pero se quedan con el primer título en la mano y tú eres dueño de esa propiedad, pero a lo mejor tú tampoco te preocupas por traspasarla, y ese ladrón simula también que tomó un préstamo, y aunque no puso ese inmueble en el préstamo, entonces hace las gestiones para que le embarguen a él mismo ese inmueble que tú no traspasaste. Todo eso son modalidades de fraude. Es decir, que yo puedo estar viviendo en mi casa y alguien haber tomado un préstamo con mi casa. ¿Eso se puede dar? Eso es frecuente. Ahora mismo yo tengo... Un relajo, frío entonces. Ahora mismo estoy manejando 3 casos aquí en el municipio Santo Domingo Este con temas de falsificaciones. Pero tiene que haber gente de la administración pública metido en eso. Aparecen empleados del registro de títulos, a veces aparecen también de la Dirección de Mensuras Catastrales, que son los que aprueban muchos delindes fraudulentos, pero todo eso se resume en muchas veces falta de un régimen de consecuencias. Aquí, ojalá que esa situación le siga pasando por lo menos a 15 senadores, a ver si aprueban alguna ley en donde esto coja sabor. Pero yo, por lo que tú estás diciendo, Amadeo, se ve que entonces que esa banda de robatierra tienen mucho poder, porque no es cualquiera que se enfrenta a un senador, a un diputado, que es una persona que tiene facilidad para moverse. Es distinto a un Juan de los Palotes que vive fuera lejos de donde se hacen los cheques, a usted, que es una persona, enfrentarse a un funcionario que sabe dónde va a ir a reclamar sus derechos. Mira qué es lo que pasa, el ladrón no tiene límites.
¿Cuántos ladrones tú no has Sí, visto? pero que esos son unos ladrones especializados, Sí, al más alto nivel. sí, pero el ladrón no tiene límite y los falsificadores, porque ellos están... Lo primero que el que se mete a cometer delitos, lo primero que le ha pasado es que ha perdido una tapa que hay en el cerebro que te diferencia entre el bien y el mal. Entonces cuando la gente ya no tiene ese raciocinio de qué está bien y está mal, no le importa a quién van a engañar. Tú no te has encontrado gente que han ofendido al presidente de la República y le han ofrecido matarlo y le han ofrecido de todo. Son gente que tú sabes de una vez que aunque parezcan cuerdos, están locos. Entonces, la mayoría de la gente que se dedica a cualquier hecho ilícito ni siquiera sabe que el artículo 147 del Código Penal lo castiga hasta con 10 años de prisión, y no saben que el artículo 265 del Código Penal también lo involucra en asociación de malhechores y lo pueden condenar a 20 años. O sea, eso no le interesa. ¿Qué es lo que le interesa? Robar, falsificar, porque ve que el régimen de consecuencia le es permisivo. Tienen un código procesal penal como un traje a la medida, en donde no importa cuánto tú robes, sino que a ese delincuente tú tienes que reunirle una serie de requisitos para someterlo a la justicia, que al final de cuentas casi siempre se benefician. Cuando tú vas a preparar una querella, tiene que tener este requisito, no importa cuánto se robó el ladrón. Pero de igual modo, cuando van a depositar una acusación, si no cumple con este artículo, si no cumple con este párrafo, si no cumple con este, es inadmisible. Todo eso es para beneficiar a todos los ladrones. ¿Tú crees que la legislación es frágil? El Código Procesal Penal, desde que entró en vigencia en el país, yo fui uno de los primeros críticos y siempre lo he sido, porque ese código no estaba adaptado a la realidad de República Dominicana, o sea, tantas libertades. Ese es un código que lo pueden utilizar en Estados Unidos o en cualquier otro país, pero aquí el sistema penal necesita de mano dura. No quiere decir que a una persona injustamente se le abra un expediente, pero tampoco el libertinaje de nosotros ver cómo se salen con la suya todos estos ladrones. Cuidado si tú te inscribes porque se hizo recientemente una encuesta y la mayoría de los dominicanos piensan que aquí se necesita un gobernante de mano dura. No, pero no es que yo me inscriba, esa es la realidad. Pues tú estás por ahí también. Pero si tú abres los micrófonos... Porque eso es una dictadura, lo que se quiere decir. Cuando se habla así, el pueblo lo que quiere es dictadura. No tiene que ser dictadura, pero cuando uno habla de mano dura, o sea, a la gente le interesa, por ejemplo, que un jefe de la policía tenga mano dura para acabar con la delincuencia, que el procurador también no le tiemble el pulso, o sea, a muchísimos funcionarios del gobierno que hagan cumplir la ley para que esto se acabe. Entonces, cuando no hay un régimen de consecuencias, cuando usted no ve que someten gente a la justicia acusado de falsificaciones, cuando usted ve que las autoridades se convierten en cómplices de toda esa banda, o sea, nosotros no andamos bien en ese sentido. Y cada vez que un tigre de eso se roba una casa, se roba una finca, el dinero que se mueve ahí no es dinero chiquito, porque te robas tu patrimonio cuando le saca los títulos, pero de una vez trata o de coger un préstamo con ese inmueble o de vendérselo a otro y le deja el problema al otro. Pero Amadeo, ¿se ha dado alguna situación de que una persona con una casa o una finca, alguien le falsificó los títulos y va y se lo quita a su verdadero dueño? ¿Eso ha ocurrido? Pero eso, pero todos los días lo veo yo, pero claro que sí. El hecho... Pero eso es grave. Pero eso es gravísimo. Por eso es que yo he venido denunciando el caso de Punta Rusia, porque oye cómo operó, pero eso es repetitivo. Y de hecho exhorto al gobierno central a crear una dirección de
de persecución de fraudes inmobiliarios, para que eso contribuya con la seguridad jurídica y contribuya con el sometimiento y el respeto de la documentación inmobiliaria. Entonces, ¿qué sucede en Punta Rusia? Un empleado falsifica una resolución del Tribunal de Tierra. Cuando yo digo la falsifica, es que la hacen afuera. Aquí se falsifican muchas sentencias. En un centro de cómputo hacen eso. Determinado. Eso, exacto. Le hacen el montaje de firmas a los jueces, pero el montaje no es ni siquiera imitando la firma. Pero eso es fácil de demostrar que no es correcto con el INACIP. Pero claro que es fácil, pero fíjate cómo falsifican en una computadora afuera una sentencia del Tribunal de Tierra, la firma de los jueces falsa, pero entonces con eso que parece original, sellos originales, van al registro de título de Puerto Plata y hacen allá que cancelen el certificado original, que era de Carlos López Hueste, que estaba registrado, y se hacen expedir certificados de título, carta constancia, a nombre de todos esos usurpadores. En este caso de Punta Rusia, todo el que era apellido López calificaba para robar tierra. Entonces, estos delincuentes se inventaron, por ejemplo, que Carlos López Hueste no tenía ningún descendiente, pero como él no dejó descendientes, que sí habían 3 hermanos que podían heredarlo. Y ahí se inventaron que un tal Luis, Emilio y José venían siendo hermanos de él, pero sin aportar ningún documento, ni el acta de defunción, ni ninguna certificación que demostrara que fueran hermanos. Todo eso es documento falso. Entonces, a partir de ahí comienzan a meterle a gente de apellido López abajo, a Luis, a Emilio, a José. Entonces, imagínense. Ya gente fallecida, seguro. Hay gente muerto, pero también hay gente vivo. Pero yo le pregunto a veces a usted, amigo televidente, imagínese que usted sea de apellido Urbáez. Se van a robar una tierra. Oye, pero en este caso de Punta Rusia hay gente de unos campos de San Cristóbal, de algunos campos de La Romana, hay gente de Monteplata, hay gente de Santiago Rodríguez, hay gente de Valverde Mao, hay gente de algunos campos de Puerto Plata, hay gente de Santiago, hay gente de la capital. Pero o sea, cuidado si es que los delincuentes lo han incluido sin la voluntad de esa gente. A veces se puede dar el caso de que un delincuente te incluya en unos documentos falsos, pero en este caso estos lo saben porque constantemente la Procuraduría General de la República notificaba a esas personas y los citaron para que depositaran en la Procuraduría los documentos que le justificaban como descendiente de Carlos López Hueste. ¡Oh, sorpresa! Ninguno llevaron un solo documento. Hay un notario inclusive que opera aquí en Santo Domingo Este, que se llama Antonio de Jesús Jiménez Grullón, que fue el que esos falsificadores le llevaron a notarizar el supuesto acto de notoriedad que determina heredero de Carlos López Hueste, pero ese documento desapareció. Es el único notario que han interrogado en varias ocasiones, pero con los cuentos más inverosímiles para justificar la no existencia del documento, que en el Tribunal de Tierra figura en el medio de la investigación la resolución con el nombre de él, pero la resolución falsa. Entonces, ha sido el registro de títulos quien ha emitido como 7 certificaciones de que ninguno de los documentos que justifican la descendencia de todos esos delincuentes se encuentran registrados en el registro de títulos. Entonces, una vez esta gente sacan esos títulos en Punta Rusia,
lo dejan ahí guardado porque no pueden sacarlo así de una vez porque se va a haber problemas. Pero luego comienzan a desesperarse porque esa es parte de las motivaciones del ladrón. O sea, no puede falsificar un documento y dejarlo guardado en una gaveta. Algo él tiene que hacer. Oh, sorpresa. En Punta Rusia tú te acostabas hoy en la noche como propietario de tu casa y en la mañana aparecía otro dueño que se deslindó tu casa y con tu casa a nombre de él y tú no lo sabías. Entonces, ¿cómo es posible eso en un país? Eso solamente es posible, como tú dijiste ahorita, en contubernio con empleados de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, que son los que aprueban un deslinde de tu casa sin que tú hayas participado, porque para eso tú tienes que depositarle al tribunal, por ejemplo, un acto de alguacil de notificación de que se va a realizar ese deslinde al ocupante de esa casa, pero tú tienes que notificarle a los colindantes. Entonces, cuando usted abre una investigación y usted ve que el alguacil dice que habló con Joselito Cuello, con José Pérez y con Ananio Hernández, y usted ve que todo eso es falso, ahí hay una falsedad. Pero cuando usted ve que se deslindan una casa, pero ese mismo agrimensor agarra un letrero y le hace un montaje en la computadora y lo montan en unos alambres de púa de una finca, pero se están deslindando una casa, pero el letrero está en una finca. O sea, es porque no se atreven a poner ese letrero en esa casa. O sea, te das cuenta de que no es tan difícil investigar un fraude, pero también hay que publicar en cualquier periódico el aviso del deslinde. Usted sabe lo que hacen estas bandas. Vamos a imaginarnos esto. Se va a deslindar una propiedad en la parcela 10D del distrito catastral 02 del municipio de Luperón, provincia de Puerto Plata. ¿Tú sabes lo que hacen estos tigres? Le ponen algo parecido. La parcela 10D del distrito catastral 02 del municipio de Santiago. Eso sale en un periódico en letra chiquita. Cuando tú lo ves, ya eso no es Puerto Plata, ya eso no es Punta Rusia, porque el periódico dice Santiago. Pero esa publicación la certifican y la ponen como parte del expediente. ¿Qué hace el que recibe el expediente, que es parte de la banda? Le da un vistazo y da como bueno y válido todos los documentos que son fraudulentos y con un contenido totalmente falso. Aprueban un deslinde y al ratico tu casa aparece a nombre de todos estos delincuentes. Y lo peor de eso es que yo he señalado de manera responsable a un diputado de Santiago como el principal responsable de organizar toda esa banda, pero ese diputado, para mucha gente de aquí, de Santo Domingo Este, ese diputado se crió aquí, robando tierra aquí en la parcela 32. Pero ese conflicto de ustedes llegó a la Suprema Corte de Justicia en un momento. A la Suprema Corte de Justicia han llegado 2 expedientes de él. O sea... ¿Y no ha habido fallo? La Procuraduría lo ha acusado a él de dos procesos en donde le dio muchísimo golpe a unos norteamericanos, los cortó, le zafó un brazo a una señora como de 65 años. Y tú sabes que todos estos políticos ladrones, delincuentes, lo que hacen es que buscan muchos padrinos, inclusive entre los mismos diputados buscan padrinos para hablarle en la Suprema Corte de Justicia, y en la Suprema Corte de Justicia lo han descargado 2 veces por tecnicismos jurídicos. Ahí aparecen los videos donde sucedieron los incidentes, le dieron los golpes, pero buscan siempre un tecnicismo jurídico de que los campesinos allá en la zona que eran testigos, ellos se contradecían. Uno decían que eso era como a las 7:30 de la mañana y otro decía que eso fue como antes de las 8 de la mañana. Y entonces por esa contradicción entre los testigos no era un testimonio idóneo para hacerle justicia a esas personas, pero sí era idóneo para
para beneficiar a un ladrón. Así es que Pero nosotros andamos. de manera puntual, te hemos oído decir en algún momento que tú has sido amenazado por esa banda. Inclusive le dijiste en una conversación pública que tuviste que tú habías informado a personas de tu entorno quienes podrían en cualquier momento atentar en contra de tu vida. ¿Eso es así? Ciertamente, para cierta seguridad, yo grabé un video para si a mí en algún momento me sucede algo. Hay dos personas que tienen ese video en donde yo relato si me sucede algo, a quienes deben buscar, a quien yo responsabilizo de cualquier cosa que me pase. Y eso se lo doy como idea inclusive a cualquier persona que lo estén amenazando. Usted se sienta y hace un video por si a usted le pasa algo y usted diga en menos de 3 minutos a quién usted responsabiliza. Básicamente, cuando a alguien le pasa algo, las autoridades lo primero que tienen que preguntarse es a quién le beneficia la muerte. ¿Te han robado tierra a ti también? Yo he sido víctima de esa banda porque precisamente una casa que yo tengo en Punta Rusia, esos ladrones quisieron robársela. Entonces, yo en una ocasión inclusive me vi en la obligación de tener que comprar un título para yo amparar mi casa, y yo se lo compré a miembros de esa banda sin saber que esos títulos provenían de las falsificaciones de documentos. Y no importa que yo tuviera ya mi título y un título deslindado, solamente porque yo no le compré a otro grupito de esa banda, ellos siguieron jodiendo conmigo, y el joder con Amadeo Peralta fue el fracaso de ellos. Yo me fajé a investigar ese fraude y descubrí el fraude, y por eso yo soy de los pocos abogados responsables que hay y de los que dicen: yo tengo títulos originales de mi propiedad en Punta Rusia y esos títulos no valen un peso porque provienen de la falsificación de documentos. Entonces, si yo estoy confirmando que el título que yo tengo proviene de falsificarle documentos a todo el mundo, a los verdaderos dueños, los otros títulos tampoco valen. Entonces, ¿qué sucede? La Procuraduría General de la República concluyó la investigación del fraude de Punta Rusia. ¡Oh, sorpresa! Le dieron 10 veces la razón a Amadeo Peralta sobre todas las denuncias, luego de una profunda investigación que llevaron 4 procuradores generales de la República. Y esos procuradores, yo te puedo decir, recibieron ofertas de todos los colores para que ellos tergiversaran esa investigación. A mí me han mandado ya 59 personas a ofrecerme lo que yo quiera para que nos repartamos esa tierra. El último ofrecimiento me lo hicieron la semana pasada, y escuchen cuál fue el ofrecimiento de parte de los ladrones. Amadeo, nosotros estamos dispuestos a entregarle a los dueños que tú representas el 50% de la tierra para que él nos ceda a nosotros el 50%. Pero el asunto es que tú llevas caso como abogado, pero que también la casa tuya está en proceso de investigación. El tema de la casa mía, o sea, ya saliste. Ya no hay ningún problema. Lo que sucede es que luego de yo haber realizado todas las denuncias sobre los fraudes que hay en Punta Rusia, yo siempre entendía al principio que esas tierras debían pertenecer al Estado, que era el sucesor natural de una persona que no dejara descendientes, pero la Procuraduría General de la República, en el medio de la investigación, localizó a los verdaderos dueños, que son ciudadanos alemanes, hijos y nietos de un ciudadano dominicano puertoplateño que era el propietario. Y entonces esas personas me apoderaron a mí como su abogado de cabecera, porque yo soy el que conoce el fraude, el que sabe de muchas investigaciones de falsificaciones y el que le está dando en la madre a todos esos ladrones.
para que no se roben lo ajeno y para que queden como vulgares delincuentes mientras respiren en este mundo. ¿Cuántas personas tú involucras en el video que tiene grabado que pueden ser potenciales agresores tuyos? Ahí yo le hago referencia a básicamente 3 personas que son de los principales autores de esa banda y que son a los que le conviene ejercer cualquier tipo de agresión conmigo. Entonces, pero tú no das los nombres. Claro. Lo da en el video, pero no lo dice por ahora. No, en el video yo lo establezco con nombre y apellido para si sucede algo que el país sepa a quién yo estoy señalando como responsable. Entonces, pero al final de cuentas todo el mundo sabe quiénes son los ladrones de Punta Rusia, quiénes están robando casas, porque algo que yo, por ejemplo, no he tenido el tiempo de decirte, no solamente se robaban las casas de las personas en Punta Rusia, la playa La Ensenada, una playa preciosa, todo el frente de esa playa, de la noche a la mañana apareció deslindada a nombre de un ex fiscal de Santiago. En el gobierno de Hipólito Mejía, por ejemplo, Hipólito no tiene nada que ver con eso, pero había el fiscal titular de Santiago, se llamaba Jesús Méndez Sánchez, y Jesús Méndez Sánchez se involucró en esa banda. Escuchen, un abogado ex fiscal de Santiago, con saco y corbata, se involucró en esa banda y se deslindó allá la playa La Ensenada, pero también se deslindó la casa de un americano que se llama Henry Santos. Y todo eso la Procuraduría confirmó que todo eso era un fraude y que todo eso era un robo. Y por eso yo de manera personal en su cara le he dicho a la Procuradora General de la República los nombres de 4 miembros del Ministerio Público que pertenecen a esa banda. ¿Y por qué yo señalo que pertenecen a esa banda? Porque cuando eso da beneficios, el delincuente falsifica los títulos, estos fiscales se prestan para emitir fuerza pública, pero no lo hacen por desconocimiento, sino a sabienda de que se están robando un terreno que tú no lo compraste. Y aquí las investigaciones son fáciles de hacer. Aquí una persona compra o dice que compró una propiedad y la policía o el Ministerio Público nada más tiene que sentarlo en una silla y decirle, dime cómo tú compraste eso, y tú lo verás dando gritos. Bueno, Amadeo, vamos a tener que volver a invitarte porque el tiempo nos ha resultado corto. Queremos agradecer a Aristóteles Ponserrate, que está en línea, Fausto Bello Uribe, Jacinto Sención, el licenciado Crimo Santiler, la profesora Paula Xiomara Méndez se sorprende y dice, Dios mío, Dios santo, no sabía que esto podía ocurrir. Qué pena mi país, qué miedo. Ella que vivió en España cuando fue a estudiar, ve que esto aquí parece que no tiene cómo enderezar. Sí, pero eso se resuelve. Lo que hay que poner gente es que no se tuerzan. Eso se resuelve. Amadeo, el tiempo se nos fue. Ojalá tú quieras volver en otro momento para seguir tocando algún punto que no hayamos visto en esta conversación. Así será. Gracias. Esperen a Ponserrate y a José Ismael, que vienen a hablar hoy martes de temas internacionales. A ustedes gratitud por el tiempo que nos han dedicado.